dignos del Evangelio y dignos del llamamiento santo. El pastor habló esta mañana de esa palabra. En castellano se traduce como un adjetivo, pero en realidad la forma griega es un adverbio. En realidad, las 4 veces dice dignamente esa palabra. Y se escribe más o menos el adjetivo y el adverbio se escriben igual, access, pero en la traducción, o sea, en forma de adverbio, dignamente. Y además de lo que nos dijo el pastor, que significa peso, también es un sinónimo de lo que es digno, de lo que es honroso, de lo que es valioso. Pero lo que quiere decir ahí en la aplicación, en las 4 ocasiones, es de acuerdo a. Digno es de acuerdo a, conforme a, como debe ser, de acuerdo a como debe ser. Pues de acuerdo a como debe ser, de acuerdo al Evangelio que hemos recibido. Digno del Señor, bueno, como el Señor es y como el Señor nos ha enseñado, de acuerdo a Él, como corresponde a Él. Entonces, en ese contexto, en ese espíritu, voy a exponer la palabra. Así que, aunque no vaya directamente a estudiar los textos, como el pastor lo hizo de una manera preciosa e impactante esta mañana, pues ya él abundó bastante en esa manera. Vamos a hablar de la misma palabra, en un espíritu, hablando de la dignidad del santo llamamiento. Antes de entrar a la palabra, yo quiero decirles, hermanos, que donde quiera que Dios impartió honra, demandó honra. ¿Qué yo digo? Donde quiera que Dios impartió honra, demandó honra. Cada vez que Dios dio honra a alguien y esa persona se apartó de la honra y se hizo indigno, Dios se apartó de esa persona. Dios está comprometido con su palabra. Dios está comprometido con su reino. Dios siempre sale en defensa de su nombre, que significa su carácter, su persona, la esencia misma de lo que es Dios. Y podemos ver rápidamente por toda la escritura. Dios dio la primogenitura a Rubén, capítulo 49 del Génesis, cuando a través del patriarca Jacob, él bendice a sus hijos. No dice cosas agradables de Rubén, dice: Rubén, tú eres el principio de mi vigor, eres el principal entre tus hermanos, pero tú estás embelecido. Tú te hiciste vil. ¿Por qué? Porque tú subiste al lecho de tu padre. Y el que era el primogénito, el principal, el principio del vigor del patriarca, se hizo vil, porque vivió indignamente, no vivió de acuerdo a la honra y a la gracia que había recibido del Señor. Usted puede estudiar toda la Biblia y usted no va a encontrar ni siquiera un juez, un profeta o alguien de importancia que proceda a la tribu de Rubén. La tribu de Rubén, con respecto al ministerio del llamamiento, es como el monte de Gilboa, árido, no hay nada en Rubén. Se hizo vil porque perdió su dignidad. Y así se lo dice: perdiste tu dignidad. Dios pasa la primogenitura a José, se la da a Efraín, y Dios dice: Efraín es mi primogénito. Pero cuando sucedió lo que sucedió en la casa de Elí, que los sacerdotes o los hijos de Elí se apartaron del Señor y Dios se llevó el arca a tierra de los filisteos, porque Dios prefirió, como dice en el Salmo 78, dice: yo sometí a cautividad mi gloria. Prefiero estar en un templo pagano como un trofeo de una derrota de mi pueblo, porque llevar el arca era como decir: Dagón, el dios de los filisteos,
venció al Dios de Israel. Es una vergüenza. Yo prefiero estar ahí siendo avergonzado en un templo pagano como un trofeo de una derrota que estar en un sacerdocio corrompido e indigno como la casa de David. Por eso dice el Salmo 38, yo sometí mi gloria a cautividad por no morar en un sacerdocio corrompido, prostituido. Y en ese Salmo 78 dice que debido a la conducta de Efraín, Dios entonces pasa la primogenitura a Judá, en este caso a la casa de David. Todos sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios tiene un pacto de las promesas firmes y fieles a David, y que ese pacto es eterno porque Dios prometió mantener una lámpara encendida a David y a través del Mesías, en este caso de Jesús. Pero cuando la casa de David no anduvo dignamente, a pesar de que Dios guarda verdad y guarda su pacto, Dios dijo, no voy a caminar con la casa de David siendo una casa indigna. Yo estoy comprometido con mi palabra. Soy fiel al pacto, soy misericordioso, soy paciente, soy Dios de restauración, y traeré de la cautividad a Efraín, y traeré de la cautividad a Judá. Pero yo no voy a endorsar, yo no voy a dar mi diestra a un ministerio corrompido, a una casa que se ha prostituido. Yo soy el Dios de la verdad. Y solo lo que está de acuerdo a la verdad, a mi dignidad, yo respaldo. Así que Dios se apartó de Efraín y amaba a Efraín, y se apartó también de Judá por la misma causa. Y donde quiera que no se anduvo de acuerdo a la dignidad, Dios se apartó, aunque sea por un tiempo, porque Él es misericordioso y es restaurador. Y eso usted lo ve por toda la escritura. Ahora yo quiero que veamos algo. Venga conmigo a segunda de Reyes. Capítulo 2. ¿Lo tiene? Capítulo 2 de segunda de Reyes. Voy a tratar de mantenernos ahí para que ustedes puedan concentrarse en la exposición, en el mensaje. Tengo otro texto, pero prefiero leérselos acá para que se mantengan aquí, porque hay una enseñanza aquí. Quiero que ustedes se concentren en esto. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a sustraer algunas enseñanzas que están de acuerdo al espíritu de lo que estamos predicando. Aunque lo vean y dicen, ¿qué se parece esto a la dignidad? Van a ver. Dice aquí, versículo 1. Aconteció que cuando hizo Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía, dice aquí, con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que hoy te quitará? Dice, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé. Callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se pararon a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no vayáis, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 varones, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no fueseis. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Este pasaje es muy conocido, pero vamos a soltar una enseñanza que yo sé que nos va a bendecir. Aquí, como vemos en la lectura, Elías se quiere separar de Eliseo, pero no sabe cómo. Yo entiendo que estaban tan unidos el uno con el otro, había una relación tan estrecha, tan profunda de paternidad, que era difícil a ambos la separación. Entonces Elías, como padre, para hacer más fácil el rompimiento de la separación, a su hijo Eliseo se vale de esto. Pero Eliseo, que no se quiere separar y que también, porque tenía el Espíritu de Dios, porque es bueno que sepamos que cuando estamos en el secreto de Dios, conocemos las cosas de Dios. Eso lo dijo Jeremías a los profetas falsos de sus días: si ustedes hubieran estado en el secreto con el Señor, ustedes supieran lo que Dios quiere decir a este pueblo. Pues noten ustedes que todos los hijos de los profetas sabían lo que estaba sucediendo. Entonces Eliseo, que entendía que había llegado a la separación, le dice: vive Jehová y vive tu alma. Y siempre se jura por lo superior: Jehová y tú, que eres mi padre, mi autoridad espiritual. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Así estaban los dos de unidos, identificados. Había un vínculo muy, muy profundo y muy estrecho. Y mira la crisis, ahí la crisis de la separación. Ahora, en la providencia de Dios, ahí entra la providencia de Dios, esto no se puede entender sino por la providencia de Dios, porque Elías no es que se quiere deshacer de Eliseo y lo está engañando, diciendo que Dios lo mandó a Jericó y era mentira. No, todo era ser verdad, pero ahí estaba la soberanía de Dios trabajando en el asunto, para revelarnos algo que está aquí. Hay tantas enseñanzas acá de lo que es la dignidad del ministerio. Primeramente vemos la dignidad de una relación ministerial. Yo aprendo con Eliseo y Elías cómo debe ser una relación ministerial entre los padres espirituales y los hijos espirituales en el ministerio. Yo me he dado cuenta y puedo mirar, Dios me ha revelado a mí que quiénes son dignos de recibir un manto. Hoy es muy común, cada vez que el caudillo de Dios, el hombre de Dios, está viejo, va a morir, pues comienzan los hijos naturalmente a decir: ¿será mío el manto? Y se hacen tantas cosas indignas. Hasta se desea
que se muera el caudillo, para yo tomar el protagonismo. Pero Dios me ha mostrado quiénes son dignos de heredar un manto, especialmente un manto digno. ¿Quiénes son dignos de heredar un manto digno? Yo veo el ejemplo de Josué. Josué estaba tan apegado, fue un siervo de Moisés, para luego llegar a ser el caudillo de Israel. Eliseo fue un siervo de Elías antes de llegar a ser lo que llegó a ser. Y cuando llegó el momento de sustituir a Moisés, hasta Moisés le oró al Señor y le dijo: elígete un hombre que pueda dirigir a Israel para que tu pueblo no se quede como oveja sin pastor. Y entonces Dios dijo: ya yo tengo el mío. ¿Y a quién va a elegir Dios? Pues aquel que tuvo 40 años como un discípulo. Pero no un discípulo que quería que se muriera el padre, sino alguien que cuando vio a los 70 ancianos elegidos profetizando, se llenó de celo. Y fue donde Moisés: están profetizando. Y dice a Moisés, que también tiene un espíritu digno, le dice: ojalá que todo israelita, todo el pueblo de Dios, cada uno sea profeta de Dios. Mire qué lindo espíritu, un espíritu digno. Pero Josué estaba celando a Moisés. Y yo veo en Josué y en Eliseo dos personas que representan las personas que son dignas de recibir un manto digno. Usted no sabe si Dios lo tiene a usted para heredar un manto de dignidad. Y es muy importante esto, lo que estoy hablando, porque ¿saben ustedes por qué el cristianismo está como está? Porque justamente no se pudo pasar el manto. En la carrera, Pablo le dice a Timoteo: yo me voy a morir, yo tengo una cita con la muerte, yo he peleado la buena batalla, yo he batallado, yo he corrido bien, ahora yo me voy, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo te dejo a ti. Ahora tú tomas el testigo, que es la antorcha de la carrera de relevo, y tú lo vas a llevar hasta la próxima generación. Y ahí vienen los consejos: retén lo que tienes, vive de acuerdo a la sana doctrina, vive de acuerdo a la palabra, y profetiza en los últimos días, y profetiza este tiempo con una exactitud tremenda. Dice: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos. Es lo primero. Ahora, no es lo que más abunda en la iglesia y en el ministerio: amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita, y no evita Perón, sino evita de apartarte de ellos. Y después profetiza y dice: mira, van a llegar los días donde se van a levantar falsos maestros y dejarán la verdad y se irán a las fábulas. Hombre de Dios, ahí le da el consejo: Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo lleva al tribunal de Dios. Y dice: te conjuro delante de Dios que de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como es digno del evangelio. Pero no te detengas antes que lleguen esos maestros y lleven a la gente a las fábulas. Pablo pasó el manto a Timoteo. ¿Qué pasó después? Lo pasó Timoteo. Tenemos un compromiso. Pablo decía: yo soy deudor a esta generación. A judíos, a no judíos, soy deudor. Somos deudores. Nosotros estamos viviendo en los tiempos que Pablo y los apóstoles profetizaron. Se han levantado los falsos maestros que han desviado a la gente de la verdad. Estamos en las fábulas. Dios me dice a mí, me ha dicho a mí, que hemos aprendido tanto de los hombres que ahora la palabra de Dios nos es extraña en nuestros oídos. Cuando tú le dices a alguien palabra de Dios, dicen: ¿cómo? Yo le digo, me invitan a predicar, y digo: déjame orar, hermano. Orar para venir a predicar. Pero ¿acaso me gobierno yo? ¿No tengo un Señor? Entonces, yo veo en este pasaje algo acá.
un manto digno. Elías era un hombre digno. Sufrió, como el pastor lo expuso aquí en la palabra, hombre sufrido. Qué dolor más grande que ver a Israel apartarse de Dios a pesar de los milagros y las maravillas. El error más grande de Elías es pensar que los milagros van a cambiar a los que no tienen corazón para seguir a Dios. Por eso se frustró. Llegó a una depresión tan intensa que se le escucha un psiquiatra y lo hospitaliza porque se deseó la muerte. Yo no soy mejor que mis padres, es mejor la muerte que la vida. ¿Qué te pasa, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a los profetas. El único que los oyó procuraron matarme. Y estaba ahí deprimido Elías. Qué tremenda depresión. ¿Cuál era su depresión? A pesar de que él estaba errado y Dios le ministró, porque Dios no estaba como él se sentía. A veces estamos deprimidos o cargados por la obra de Dios y pensamos que Dios se siente igual. No, Dios no se siente igual. Dios le dijo a Elías, Elías, levántate, deja ya la depresión. Te voy a mostrar que yo soy Dios. Yo voy a destruir a la casa de Acab, que se ha opuesto a mi palabra y ha matado a los profetas con 3 espadas. La primera es para que veas que tengo poder en las naciones. La espada de Hazael, rey de Siria. La voy a usar. Y si esa espada no es suficiente, voy a usar la espada de Jehú, que es rey de Israel. Tengo poder en las naciones, tengo poder en mi pueblo. Y si la segunda espada no hace nada, voy a usar la espada de Eliseo, la palabra de Dios. Y fue esa palabra la que condenó a la casa de Acab. Dios nunca está en derrota, siempre está en victoria. Amén. Si nosotros, hermanos, vivimos como el digno de Dios y seguimos la instrucción de la palabra, vamos a ver que Dios va a cumplir lo que prometió, porque Él lo cumple aunque seamos infieles. Mucho más cuando la obediencia a nuestra le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, llegó el momento de Eliseo entregar el manto. Él había sido digno. De hecho, llegó a ser el padre de los profetas. Cuando alguien quería decir yo soy profeta, se vestía del manto velloso que le di la introducción una vez y no terminé los 2 mensajes que siguen. Ojalá que Dios me permita. Son mensajes poderosos del manto velloso. Querían usar a Elías como yo soy como Elías, tengo el manto de Elías, porque Elías llegó a ser un tipo de lo que es el verdadero profeta de Dios. Y todos los profetas se querían parecer a él porque era digno. Ahora, él formó a Eliseo. La viuda le dijo a Elías: ahora yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Qué tremendo cuando a un hombre de Dios le dicen así: ahora yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Y qué le dijeron a Eliseo? Aquella mujer: el varón de Dios pasa por ahí. Ahora yo sé que ese es un varón de Dios. Hombres probados y aprobados. Llegó el momento. Fíjense que primeramente iba a ir a Gilgal, pero Gilgal no era el lugar. El lugar era Jericó y en el Jordán. ¿Por qué Jericó y en el Jordán? Ese era un lugar, diríamos, emblemático. Era un lugar que representaba lo que es haber pasado el examen, la prueba de la madurez. Por ejemplo, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Entonces, Egipto, Dios hizo que Israel durara 40 años en el desierto. El desierto es la escuela de Dios, porque el desierto tiene varios propósitos. El primero, hacer olvidar a Egipto. El segundo, aprender a caminar conmigo para tener la capacidad de vivir conmigo en Canaán. Por ejemplo, Israel pidió enviar 2 espías. Dios estuvo de acuerdo y enviaron los 2 espías. 10 de ellos que cruzaron el Jordán por Jericó, posiblemente cruzaron el Jordán y llegaron al otro lado de la tierra. Fíjense, ellos, los 10, porque hubo 2 que el desierto les aprovechó, Caleb y Josué, que eran dignos porque siguieron en pos de Jehová. Pero fíjense que estos 10 espías fueron a espiar la tierra y la tierra los espió a ellos. La tierra mostró que ellos estaban listos para poseerla. Quiere decir que la prueba, la tierra los espió a ellos.
cruzaron el Jordán sin estar listos para cruzar el Jordán. Qué triste es cuando llegan al ministerio neófitos. Como dice Pablo, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sea sobrio, que tenga dominio propio, que tenga un buen testimonio de los de afuera, ser probado como el oro en el fuego, para luego ser apartados para servir al Señor. Entonces, el Jordán significa haber pasado la prueba y estar ya preparados o listos, maduros, idóneos, aptos para realizar el propósito de Dios. Israel cruzó el Jordán por Jericó justamente cuando vio Dios que ya el pueblo podía cruzar el Jordán para ir de aquel lado. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes entraron con el arca de Jehová y pusieron los pies, ¿qué pasó con el Jordán? Se abrió. ¿Por qué se abrió el Jordán? Porque llegó la hora de cruzar. Diga conmigo, llegó la hora de cruzar. Porque Israel ya había pasado el examen según Dios. Se levantó esa generación que crecieron en el desierto y Dios dijo que esa generación iba a entrar. Pero los espías no estaban listos para entrar. 10 de ellos. Después, todo Israel entró. Ahora también está entrando Elías y Eliseo entran, y cuando Eliseo pone el manto, dice que lo dobla, lo pone y se abre el Jordán. ¿Por qué se abre el Jordán? Porque Eliseo era idóneo, ahora estaba preparado para recibir el manto digno de Elías, y se le abre el Jordán. El Jordán solo se abre cuando estamos preparados para entrar. Cuando Jesús entró al Jordán a los 30 años, cuando llegó el tiempo del Padre, no se abrió el Jordán, pero se abrió el cielo, diciendo, cayó el Espíritu Santo sobre él y permaneció sobre él. Porque llegó la hora que iba a ser bautizado no solamente en agua, sino con el Espíritu Santo. No se abrió el Jordán, se abrió el cielo el día que fue bautizado. El Jordán representa el haber pasado el examen, graduarse. Es pasar el examen de la idoneidad, de la dignidad de Dios. Entonces, miremos algunas cosas acá de lo que era un hombre digno heredando un manto digno. Primeramente vemos el espíritu de Eliseo. Miremos algunas cosas aquí para concentrarme donde yo quiero llegar. Dice el versículo 9, 2:9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué una doble porción? Porque él se consideraba el primogénito, y el primogénito recibía la doble porción de la herencia del Padre. Eso es lo que le quiso decir. Ahora, así sucedió. En la Biblia se registra que Elías hizo 8 milagros registrados en la Biblia, y Eliseo 16. En eso sí, es verdad. Pero el énfasis no es tanto el recibir la unción como tanto se predica, sino, aunque eso estaba incluido en la petición, pero lo que quiere decir era, yo soy el primogénito, dame la herencia como primogénito. Así se sentía en la relación. Dice el 10, y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más, si no, no. Dice el 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un caballo de fuego, con caballos, dice aquí, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Estos elementos que menciona aquí como el fuego representan en realidad la naturaleza y el carácter del ministerio de Elías. Elías era un hombre de fuego, un hombre que pidió fuego del cielo, un hombre que cuando Dios
el fuego allí en Horeb, allí Dios se le manifestó con fuego, aunque no fue la administración que él necesitaba hacer, no iba apacible. Y su ministerio representa fuego. Por eso el carro de fuego. Ahora, a mí lo que me llama la atención de aquí, mis hermanos, es lo siguiente. Noten ustedes, porque aquí hay una gran enseñanza. ¿Por qué Dios decide, y lo entendió Eliseo, llevarse a Elías en un carro de fuego, con caballos de fuego? Eso revelaba la dignidad de su ministerio, de lo que representaba, eso caracterizaba el manto de él, la dignidad de su ministerio. Escuchen ahora lo que sigue diciendo. Dice, viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Antes de concentrarme donde quiero concentrarme, noten ustedes, romper los vestidos era una señal de duelo, de dolor. Alguien que no fuera digno de heredar un manto de un padre, se hubiera sentido hasta contento que este hombre se va y me deja a mí, ahora soy yo el que soy aquí. Pero no sentía así. Eliseo sabía lo que era quedarse sin padre. Lo necesario, lo importante y lo fundamental que es tener un padre en el ministerio, un mentor, un guía. Y le duele, y llora, siente dolor. No digo ahora voy a ser aquí el grande, el aclamado. Es un espíritu digno de alguien que hereda un manto. Ahora, algo que yo veo aquí, para luego pasar a donde quiero concentrarme, es que dice la Biblia que vino el carro de fuego y se metió entre los dos. Fíjense de qué manera Dios separa a estos dos, con un carro de fuego, que se mete entre los dos. Y me imagino que cuando el carro de fuego descendió, y me imagino el torbellino y el viento, naturalmente Eliseo fue llevado por la fuerza del viento, y es el carro de fuego que lo separa. Dios tuvo que intervenir poderosamente para separar a estos dos, porque había un vínculo tan estrecho, tan profundo, que representa lo que es una verdadera relación ministerial, de lo que es la paternidad en el ministerio. Porque ya dije que yo noto que la razón por la cual estamos como estamos es que la iglesia no supo pasar el manto. Pablo se lo pasó a Timoteo, y hasta ruego, yo te ruego, Timoteo, predica la palabra, man, cuida el depósito, defiende la sana doctrina, hazlo así, como se dijo, como se expuso esta mañana, con tantos detalles hermosos. Cuida esto. Pero Timoteo lo pasó, y quizás hasta el tercer siglo se pasó, pero después se perdió. Entonces vemos un divorcio, mis hermanos, y entonces estamos personas indignas de Dios. La iglesia se casa con el Estado, pensando, hay un respiro después de 3 siglos de persecución, y fue la desgracia más grande. Cuando la iglesia administró poder, riquezas, fama, ahí se corrompió, no supo administrar eso, lo vio como una bendición y fue su maldición. Entonces yo veo muy importante para poder dejar un legado a la posteridad, saber pasar el manto y saber trabajar para que no se pierda lo que hemos recibido, porque el evangelio se pasa de mano a mano y de generación en generación, como el testigo, la antorcha que se pasa en la carrera de relevo. Hay un texto que a mí me sacude cada vez que lo leo, y es 2 de Timoteo 2:5, cuando Pablo dice que el atleta que quiere ser coronado debe correr legítimamente. Me gusta esa palabra, legítimamente, porque esa palabra significa de acuerdo a la ley, de acuerdo a la regla. Y en todos los deportes hay reglas, y nadie puede triunfar y llevarse el premio o el trofeo si no corre legítimamente. Y hoy vemos los escándalos que hay en el deporte. Hace semanas atrás se estaba juzgando a algunos cuantos beisbolistas, y por primera vez ninguno entró al Salón de la Fama.
por el problema de los estimulantes. Ayer mismo estaba la noticia de Armstrong, se llama Lance Armstrong, el ciclista ese que tantos trofeos ganó, y ahora tuve que confesar, aunque había sospechas, tuve que confesar públicamente que todo eso lo logró rompiendo las reglas. Ahora, este hombre que conquistó tantos triunfos y que se es una leyenda en el deporte, ahora todo lo que hizo se volvió nada. ¿Por qué? Porque no lo hizo de acuerdo a la regla. Ganó, pero perdió, porque no ganó legítimamente. Estas grandes lumbreras de béisbol, 600 honrones, 700 tantos. Y hay un cuestionamiento si deben ir al Salón de la Fama, rompiendo todos los récords de todos los siglos, desde todas las décadas. Terrible. ¿Por qué? Porque no corrieron legítimamente. En certámenes de belleza han ganado mujeres, para final de cuentas, como pasó en México, mezclada con el narcotráfico. Otras que la regla era que no podían ser casadas y escondían que eran casadas. O estaban en pornografía y en cuantas cosas no representaban de acuerdo a las reglas que se estableció. No corrieron legítimamente. Ahora, ¿cuántas cosas en el ministerio? ¿Cuántas cosas se hacen no de acuerdo a las reglas? En el boxeo hay reglas. Lo primero que le hacen a los púgiles es que los traen y dicen: miren, no golpeen acá, no golpeen allá, hagan esto, hagan aquello. Y hay una falta, hay faltas en todos los deportes, cuando alguien se sale de la regla. Pero como dijo el pastor esta mañana, que haya descrédito por el engaño, la mentira y los rejuegos en el deporte, eso no lo entiende. Están compitiendo y son seres humanos. Pero que algo tan digno como el ministerio, el poder del evangelio, mis hermanos, después del mensaje de la cruz, naturalmente, que es lo que le da el poder al evangelio. El evangelio no es tanto un mensaje, el evangelio es una persona. Cristo no vino tanto para que hubiera evangelio, Él es el evangelio. Amén. Cristo no vino tanto para que hubiera un camino, Él es el camino. Cristo no vino tanto a dar vida, Él es la vida. Y de acuerdo a Él tenemos que vivir. Y la palabra conforme se usa mucho en la Biblia, porque esa es la palabra digno, conforme, de acuerdo, como debe ser. Digno significa eso, como debe ser, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a cómo vive Dios, de acuerdo a cómo es el evangelio, de acuerdo a la naturaleza del llamamiento. Hablaba con el pastor cuando estábamos a la mesa ahí comiendo, y le decía que, debido así, eso es algo que siempre digo, que el evangelio consiste en dos cosas: un banquete y una cruz. Todo el mundo quiere el banquete, y hablan del banquete, y hablan de todas las promesas de Dios del banquete, lo que hemos recibido en Cristo. Nos amó, nos perdonó, somos más que vencedores, nos dio autoridad, nos dio tanta autoridad que creemos que Dios es nuestro secretario. Apunta ahí, yo te mando ahí. Los ángeles, mis hermanos, están sometidos a Dios, nosotros le ordenamos a Dios: haz esto, haz aquello, a Dios. No entendemos lo que es autoridad y estar bajo autoridad. Todo el mundo habla del banquete, del evangelio, todas las promesas, y que son verdes, que son las promesas de Dios, como por Dios pasó la mitad de la verdad. Pero la cruz, todos reducen la cruz. Pero Jesús dijo, justamente en el contexto que dijo, que cuando invitó a los convidados y no quisieron venir, y dijo: vayan a los guetos, a las calles, traigan a los mancos, los cojos, los indignos. Los hambrientos no dijeron que no al evangelio, porque necesitaban el evangelio. Los que se querían dignos y buenos rechazaron la gracia de Dios, porque las otras cosas eran de más importancia para ellos que el evangelio. Y en ese mismo contexto dice la Biblia, cuando termina de hablar Jesús del banquete, dice que Jesús iba caminando y dice: multitudes iban detrás. Multitudes iban detrás. Imagínense un evangelista que tiene multitudes detrás. Y dice que Jesús caminando y multitudes detrás. Dice que se vira, y el original dice abruptamente, y le dice:
El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz diariamente y sígame. El que no deje padre, madre, mujer, hijo por seguirme a mí no es digno de mí. El que no renuncia a todo por seguirme no puede ser mi discípulo. Díganme ustedes mis hermanos, ¿ustedes creen que un evangelista hoy que ve multitudes siguiéndole le va a venir con esa situación? A decir eso. Tiene que dejar padre, madre, mujer, hijo, todo por seguirme a mí. No, se lo pone suave, tranquilo, para que me sigan. Pero el Señor no engaña a nadie. ¿Qué tal que el sueño del pastor Guillermo toda la vida sea, vamos a suponer que nunca se ha montado en un avión y él quiere subirse en un avión? Y yo lo sé, que soy piloto, y le digo, Guillermo, ven conmigo. Te voy a dar el deseo de tu vida. Y lo monto y lo meto a 30,000 pies. Y cuando está allá arriba, le digo, ponte el paracaídas. ¿Cómo? No, yo te subí para que te tires. ¿Cómo? No, yo nunca he hecho eso. No, pero ¿por qué no me lo dices allá abajo? No, si te lo digo, tú no te subes. Eso hacemos con la gente. Cristo te llega al cielo, te bendice, te prospera, te da esto, te resuelve el hogar de la familia, esto, aquello. Pero no le decimos que hay una cruz. Engañamos a la gente, pero Jesús no te engaña. Hay banquete, pero hay una cruz. Sígueme, renuncia. Y la palabra renunciar en el original significa despedirse. Ay, despídete. Yo puedo detenerme, pero quiero llegar a un punto acá de lo que es despedirse. Pero no nos queremos despedir. No nos queremos despedir. Yo te quiero decir que la cruz no es tu suegra. Amén. La suegra es la prueba, pero no es la cruz. Tampoco tu cruz es ese esposo déspota, machista. No. Esa es tu prueba, no tu cruz. Y así puedo seguir diciendo. La cruz es, niégate a ti mismo y sígueme. En otras palabras, no vas a hacer lo que tú quieras. Ahora yo soy tu Señor y me vas a seguir a mí, donde yo quiera. Y si el maestro fue a la cruz, ¿dónde vas a ir? ¿Y tú? Él fue al cielo, pero después de la cruz. Tú vas a pasar por la cruz antes de ir al cielo, al banquete. Entonces, usted dice, pastor, que los predicadores hoy son como los vampiros. Le tienen miedo a la cruz. Tú le enseñas la cruz y sale muy bien. Pero fíjense qué ironía. Corren de la cruz y son especialistas chupando sangre. Dan cobertura y es el manto de Drácula. Drácula viene aquí y te tiene el mate. Mándame los diezmos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Pero ¿saben qué? Lo que yo quiero dar a ustedes aquí es algo muy importante. Y es el grito, la exclamación de Eliseo con relación a Elías. Lo que él interpretó en el momento, lo que era Elías para Israel y para él. Cuando él ve el carro de fuego que se llevaba a Elías, él dice: Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío, lo que dice. Porque eso era Eliseo para él. Un padre. Para uno. Para transmitir el manto, el legado a la próxima generación, tenemos que ser padres. En la iglesia hay muchos ayos, muchos pedagogos, muchos instructores de niños. Pablo decía: ustedes tienen 10,000 ayos, pero solamente tienen un padre. Y un día el Señor me revela que por cada padre hay 10,000 instructores en la iglesia. Imagínense, tenemos tantos instructores y pocos padres. Y hay que ser padres. Un padre engendra, sustenta, cuida, provee, protege, aconseja, perdona, ama, exhorta,
reprenden y muestran el camino. Son tiernos y compasivos, pero duros. Ustedes recuerdan de Perdú, el pollo Perdú, que siempre, él no se arriesgaba a mandar a nadie a dar los anuncios. Yo alimento mis pollos, por eso son sanos, yo mismo los alimento. Y al final siempre decía el eslogan, porque se necesita un hombre fuerte para producir un pollo tierno, Perdú. Hermano, no deje de ser duro, porque necesitamos pollos tiernos en la iglesia. Amén. La reprensión es molesta al que deja el camino, dice el libro de los Proverbios. Pero la interpretación, la exclamación cuando se iba de Eliseo, por eso es tan importante. ¡Padre mío! ¡Padre mío! Eso era para él, Eliseo. Ahora, ¿quién era más duro que Eliseo? Ay, ese Eliseo que era fuerte. Ustedes pónganse a Eliseo. Perdón, de Elías. Lo duro que era Elías. Es una roca. Muy bien. Pero miren cómo interpreta Eliseo su exclamación, lo que era Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ese es el manto ministerial, digno. ¿Qué quiso decir Eliseo cuando dijo carro de Israel y su gente de a caballo? Mira, yo te puedo llevar los textos a la Biblia. Te voy a solamente unos cuantos textos para que vean. No se vayan, solamente eso los voy a leer, porque los mensajes están siendo grabados y voy a buscar muchos textos. Mejor prefiero leer algunos así rápidamente para que ustedes vean lo que significa esto de carro de Israel y su gente de a caballo. Por ejemplo, menciona la Biblia que cuando Absalón se quiso rebelar contra su padre, dice en 2 Samuel 15:1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Imagínense, este hombre comienza y se para a la puerta de la ciudad a ofrecer justicia, a identificarse con el pueblo. El rey está muy ocupado, yo te puedo ayudar. Ay, que me eligiera el rey a mí. Pero él andaba con 50 jinetes, buscó 50 que andaban delante de él. Imagínense ustedes el polvo que levantaba este hombre con 50 jinetes delante de él. Así comenzó con 50. Lo mismo hizo Adonías. Primera de Reyes 1:5, cuando quiso usurpar el trono de Salomón, era hijo de David, Adonías. Dice Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agir, que era la madre, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esta es la misma historia. Todo el que se quiere acercar antes, busca aquí, busca jinetes. Todo lo que se revela que la iglesia quiere reinar, dicen lo mismo. Yo no estoy solo. Hay como 50 hermanos que están de acuerdo conmigo. Todo el que se revela está aspirando al liderazgo. Corea, Tana, la misma María, la hermana de Moisés, que el pretexto fue la cusita, que se casó con una cusita, no la cusita. Después dice el versículo que sigue: no solamente a través de Moisés habla Dios. Ahí está el problema del liderazgo. Pero el asunto es que ustedes vean la importancia que se le da a los carros y a los caballos. Otro ejemplo, cuando el rey de Asiria, Sennacherib, rodeó a Jerusalén después de haber tomado muchas ciudades de Judá, el capitán del ejército dice, y les dijo, estoy leyendo en 2 de Reyes 18, 19, 23 y 24, dice, y les dijo Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así ha dicho Jehová, así ha dicho el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas ahora? Pues yo te ruego que des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. En otras palabras, le está diciendo, el rey de Asiria te ofrece
te va a regalar 2,000 caballos. A veces tú tienes 2,000 jinetes que puedan montar. Es una humillación. Y entonces el versículo 24 dice: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? David dice en el Salmo 20, 6 y 7: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová Dios tendremos memoria. Entonces, hablar de caballo y de carro era como hablar del poder de un ejército, de la potencia de un ejército. Es como los tanques de guerra, los misiles de aquellos días. Entonces, lo que quiso decir Eliseo en su exclamación, primeramente, Padre mío, diciendo lo que era Eliseo para él y para Israel, lo que quiso decir es que el instrumento, ese Eliseo era el instrumento más poderoso a favor de Israel. Así como los carros y los caballos lo son para un ejército. Eso es lo que quiso decir. En otras palabras, amados, ¿qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? El ministerio es el instrumento más poderoso, porque el instrumento es Cristo en nosotros. El instrumento es el propósito de Dios en nosotros. El instrumento es el santo llamamiento de Dios en nosotros, lo que somos. Porque, ¿qué es el llamamiento? El llamamiento no es nada nuestro, es algo que hemos recibido de Dios. Cuando Dios te llama, Dios te hace un representante de Él. El llamado no es tuyo, es de Dios. La unción no es tuya, es de Dios. El propósito no es tuyo, es de Dios. Estamos representando a Dios. Entonces la potencia del ministerio es Dios y su palabra. Y eso es lo que nosotros representamos. Ahí está nuestra dignidad. Si no creemos, mis hermanos, si no creemos en eso, entonces nunca seremos dignos del Evangelio. El Evangelio es potencia de Dios para salvación. Pero esa potencia Dios la puso en vasos de barro, que somos nosotros. La excelencia es de Dios. La potencia es Dios. Pero yo quiero que ustedes vean lo que Eliseo veía en el ministerio, lo que vio en su padre, lo que vio en Eliseo, lo que vio en Elías. Vio que el ministerio era la potencia de Dios, la palabra de Dios. Cuando en el ungimiento, en la consagración de los sacerdotes, Dios le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos y conságramelos. Y dio instrucciones, 4 instrucciones. La primera está omitida y es: desvístelo, o sea, a Aarón y a sus hijos. Pluralice, desvístelos. Aunque no lo dice, porque dice después: los bañarás o los lavarás. Naturalmente, si los bañas tienen que desnudarse. El desnudarse implica que jamás podremos hacer algo de Dios con nuestra vestimenta. El manto no es nuestro. De hecho, tenemos que despojarnos del manto nuestro para poder tener el manto digno de Dios. Entonces, el que quiera, y lo que sucede hoy, que el ministerio no se está realizando con el manto de Dios, sino con el manto humano, el manto de nuestra lógica, de nuestros criterios, de nuestros caprichos, de nuestras ambiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que desvestirse. Todo aquel que fue llamado por Dios al ministerio recibe primeramente un llamado a la santidad. Todo lo que está relacionado con Dios es santo. Dios enseñó a Israel lo que era la santidad. Tú eres un pueblo santo. El propósito: yo te aparté para mí. Y todo lo de Dios enseñó a través de los ritos y ceremonias lo que es apartarse. Dios dijo: limpia el campamento de excrementos, porque Jehová está en medio de ti. Cuando te acerques al santuario, no toques nada inmundo. Y Dios menciona una lista de cosas que son inmundas: los animales que son inmundos, los cuerpos de los muertos, la mujer menstruada, los hombres que eyaculan, etcétera. Un montón de cosas que dijo Dios, que eran simplemente tipología para enseñarnos. Lo de Dios está apartado de lo común. Santifícame al pueblo hoy y mañana, voy a descender el tercer día. No se acerque nadie al monte que esté sucio. Porque como dice la palabra, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Jehová lo que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Límpense los que traen los pasos del Señor.
El lavacro era para que el sacerdote se lavara antes de entrar a ministrar a Dios. Porque a través de los que se acercan a mí me santificaré, y a través de ellos me glorificaré yo, Jehová. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Esa es la dignidad del manto, la santidad de Dios. Dice Dios, desvístelos, desnúdalos. Cuando Moisés salió, Moisés tenía 40 años, berreando con las ovejas. Y llegó el examen final allá en Horeb. Y cuando vio la visión de la zarza ardiendo, y él no estaba entendiendo que Dios solo quería hacer el hombre más manso de la tierra. Y para ser el hombre más manso de la tierra, le quería dar una lección. Y esa es la lección que dice Isaías: yo soy el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, pero desciendo de lo más elevado, en el león, para habitar con los humildes y los quebrantados de espíritu, para vivificar el espíritu de los quebrantados. Si te voy a hacer el hombre más humilde de la tierra, me revelo de esta manera. Estoy revelándome. Y el fuego mío desciende a una zarza, a un arbusto insignificante en el desierto, para decirte que si yo soy Dios y soy capaz de hacer descender mi gloria a algo tan insignificante como una zarza, ¿quién eres tú, Moisés? Y Moisés, que estaba lleno de lo que se exige de un líder: iniciativa, coraje, determinación, me acercaré a la visión. Y después oyó la voz: Moisés, detente. El lugar que estás es tierra santa. Esta empresa no es tuya, es mía. Y no vas a caminar con esas sandalias polvorientas del desierto. Quítate las sandalias. Te voy a alcanzar de nuevo. Tenemos que quitarnos las sandalias polvorientas de nuestras andanzas. Y la vestidura y nuestras propias vestiduras, para poder andar en la dignidad del ministerio. El evangelio, el poder de Dios. El manto de Elías, que es el manto ministerial, es la potencia de Dios. Y después, ¿qué hizo? Los bañó. Y después que los quitó las inmundicias, los vistió de efod. Y después de la unción. Y con la unción recibieron autorización, impartición, delegación. Ahí está la dignidad de Dios en el vestido, en el manto. Fuimos ungidos para representar a Dios. Tristemente, la concentración de la iglesia es la unción, el poder. Todo el que es consagrado recibe capacidad ungida en la imposición de manos y ahí justamente está la carrera de relevo y pasar el manto, saber a quién se lo paso, poder probar para aprobar, porque si usted le pone la mano a alguien de ligero, esa persona no es digna, esa persona va a lastimar, va a dañar, va a prostituir. A veces personas que se convierten en la cárcel, gloria a Dios, Dios ha convertido muchas vidas en las cárceles, y tienen unción, le ponen la mano a la gente y se sana o se cae, y la gente ve que se cae, tiene unción, inmediatamente pastor de tal iglesia. Cuando yo comencé a formar discípulos, una vez oí la voz de Dios que vino a mí, la voz de Dios diciendo: líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. El texto, y como así que Dios me habla para darme revelación, ay Señor, una revelación. Gloria a Dios. ¿Qué tú me quieres enseñar? Se me olvidaba, volvía de nuevo, andaba en el auto, venía el texto. Líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. Y yo decía: gloria a Dios. Un mensaje de Dios. Y a lo último le pregunto: ¿qué tú quieres? Y me dice Dios: ¿quién fue que dio esas palabras? Y yo dije: pues David, cuando estaba confesando su pecado delante de ti, dice: ese es un pecado de ustedes. ¿Y cómo así? Dice: ¿tú sabes cómo cometió el homicidio David? Pues tomó a Elías, el esposo de la mujer, Urías Eteo, y manda una carta a Joab y le dice: ponlo en el campo de batalla, en lo más recio de la batalla, y déjalo solo. Y así es que se destruye un ministro, mandándolo a un lugar donde donde él está capacitado, y dejarlo solo. Y me dijo Dios: tú eres un asesino. Porque estaba enviando personas que no están aptas, y somos homicidas. Porque no solamente estamos matando a ese ministro incapaz, indigno, sino que estamos también haciéndole daño a la iglesia. Hoy hay gente por ahí ordenando
apóstatas, digo apóstoles, me equivoqué, perdón, a veces se me traba la lengua, que pasaron por un cementerio, perdón, un seminario, y están matando gente. Entonces somos responsables de todo lo que está pasando en la iglesia porque no hemos sabido transmitir, no hemos tomado en serio. Hoy hay muchos llaneros solitarios, hay muchas personas haciendo y deshaciendo en la iglesia, no están bajo ninguna autoridad, andan en pos de la avaricia, en pos de tantas cosas. El evangelio es el poder de Dios, el ministerio es la potencia de la iglesia. Y yo quiero que tú veas la parte final de esto. Venga conmigo. Este es un pasaje, pues, que confirma lo que estoy compartiendo con ustedes. Algo semejante le pasó al profeta Eliseo. A ver, el texto es un pasaje de oro aquí. Muy bien. Pero yo quiero que ustedes vean algo ahí. Quiero que vean dos cosas aquí. Cómo la paternidad es el medio de Dios. Una paternidad digna de transmitir, comunicar dignidad. Yo no puedo comunicar dignidad si yo no soy digno. Si yo no lo conforme al Evangelio, yo no puedo hacer que los demás anden conforme al Evangelio. Entonces, la potencia de Dios es el manto que llevamos. La reina de Escocia decía, yo le tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Como saetas en las manos del valiente son los hijos de Dios en la vejez, espiritualmente, teniendo hijos espirituales, siendo padres espirituales. ¿De qué podemos ayudar a la iglesia? Yo antes era un instructor y estaba preocupado por instruir para enviar, y Dios trabajó conmigo fuertemente. Ya le dijo que me dijo asesino, fue lo menos que me dijo. Y me enseñó que cuando Abraham iba a pelear contra aquellos 5 reyes que secuestraron a Lot, eligió 300 y más siervos nacidos en la casa. Y Dios me abrió los ojos y me dijo, los hijos nacidos en la casa no se rebelan. Y se rebelan, vuelven, porque el esclavo se va de la casa, pero los hijos permanecen en la casa para siempre. Entonces cambié de instructor a padre. Y no, yo no voy a, porque venían personas rebeldes de otras iglesias, yo no sabía por qué causa habían venido, se añadían, venían con halagos, yo estoy aquí porque este ministerio es de Dios, y después que pagaban el precio con ellos, tomaban 50 caballos y jinetes y se proclamaban reyes. Y entonces yo les digo, no, tienes que tener hijos, pare hijos, engendra hijos, y los hijos no se van de la casa, y si se van vuelven, porque son hijos. Y le estoy rogando a Dios, hazme un padre, no un instructor. No significa que no hay instrucción, pero hay que instruir, pero con el ejemplo y a través del trato, saber conducir, como Eliseo hizo con Elías. Ahora, entremos en esta parte final, Segunda de Reyes, el mismo libro, ahora capítulo 13. Miremos algo acá.
capítulo 13. 13. Como dicen en España, 13. Después del 12 y antes del 14. Así se entiende mejor. Muy bien. Tenemos que estar convencidos y entender la investidura del santo llamamiento. En Cristo Jesús, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, el varón perfecto, el ministro de los ministros. De hecho, todo el modelo que tenemos del Nuevo Testamento es del Antiguo. ¿Por qué la iglesia se rige por ancianos? Moisés allá, cuando estaba sobrecargado, Dios le establece el gobierno de los ancianos. Ahí en el Nuevo Testamento vemos esto. Dice que los ancianos recibieron el espíritu de Moisés, porque no era una junta que nada que juntan. Porque eso sería como, en la iglesia hoy, como no se sigue el gobierno de Dios, que mañana, que nunca juntan nada. Se pasan peleando como los senados de los países, compitiendo, y después que llegan a una decisión, dicen, como nos dirigió el Espíritu, peleando, totalmente indigno de Dios. Pero los 70 ancianos no fueron elegidos para dirigir a Moisés, sino para ayudar a Moisés. Y Moisés también estaba sometido a Dios, su gobierno. Fíjense ustedes que antes de Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo, Jesús sopló sobre los 12. Dice que los reunió y sopló, reciban el Espíritu. Hay una distinción entre el Pentecostés y ese soplo. El Pentecostés, naturalmente, la presencia de la persona del Espíritu Santo para hacer la función de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y la iglesia guiar a toda verdad y cuidar a la iglesia como el Paracletos, el que fue enviado al lado de para ayudar. Amén. Pero este soplo yo lo veo como lo que pasó con los 70 ancianos. En otras palabras, dice Jesús, reciban mi dignidad. Porque escuchen, cuando la Biblia dice que Moisés puso la mano sobre Josué, dice la Biblia, que puso la mano para darle el cargo y le transmitió su dignidad, de la palabra de Dios. ¿Qué transmitió? Su dignidad. Capítulo 27 de Números. Su dignidad. Y la palabra dignidad significa majestad, gloria, autoridad. Pero fíjense en la palabra, en el mando, en la imposición de mano, Moisés recibió eso de Dios. ¿Y qué hizo Moisés cuando puso la mano sobre Josué? Él transmitió su dignidad. En el mando se transmite dignidad de generación en generación. Ese es el énfasis de Pablo a Timoteo. Traza bien la palabra, cuídate, considera lo que te digo, que Dios te dé entendimiento. Vienen días peligrosos, vienen falsos maestros. Tú compórtate de esta manera que ni el diablo tenga nada que decir de ti. Cállate la boca al diablo, que se vaya a ser fiel al desempleo porque no tiene trabajo. Cállate la boca para siempre, quítale el trabajo al diablo, que ni él tenga nada que decir de vosotros. Pasa bien la dignidad que tú has recibido. Hay que pasar bien. Entonces, vamos a ver de qué manera pasó a Eliseo ese mano. Capítulo 13 de Segunda de Reyes. ¿Lo tienen? Dice aquí versículo 14 para que entendan. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, o de la cual murió. ¿Cómo estaba Eliseo? Enfermo, debilitado, yo no sé si viejo. Y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Santo Dios, este loco, desviado, porque ese hombre desviado, ese Joás, tuvo la visión. Él no estaba allí cuando Eliseo le dijo a Elías, ¿cómo se atreve este hombre inspirado por el Espíritu a decirle lo mismo a Eliseo? Pero hay una diferencia entre Elías, que se iba en un carro de fuego lleno de potencia, en un torbellino, y un Eliseo enfermo, debilitado. Y aún debilitado era la potencia de Israel. Aleluya. Y este hombre miope, ciego, extraviado, lo pudo mirar.
Y a mí me ministra mucho que lo mismo que él pensaba de Elías, esa misma honra le dieron a él. Dios hizo hablar, hasta las piedras hablan, para decirle, porque dice la palabra, que tenía un espíritu de Elías. A mí me llama la atención una cosa muy importante, de lo que es un ministerio digno, pastor. Meditando hoy en esta palabra, Dios me ministra y me dice, fíjate lo que era Eliseo, a pesar de que era un hombre duro, que señalaba el pecado, que decía, si yo soy siervo de Dios, bajo el fuego del cielo y los consuma a los 50, ese hombre tan duro. Sin embargo, Eliseo no quería que se fuera. Y cuando se fue, los hijos de los profetas salieron a buscarlo por 3 días. Y yo te profetizo, hermano, en el nombre del Señor, sigue anunciando la palabra sin temor, la manifestación de la verdad. No importa que te juzguen mal, que te tiren como sea, eres una voz de Dios para estos días. Eres un hombre de Dios, y un hombre de Dios obedece solamente a su Señor, obedece al Señor, no importa lo que piensen de ti, porque Dios te eligió en esta hora como una voz profética para levantar, para corregir lo que está deficiente en la iglesia. Te dice el Señor, hoy te maldicen, mañana Dios a muchos los va a convertir y van a decir, ese era un hombre de Dios. Verdaderamente la palabra de Dios era verdad en su boca. Yo les digo a los hermanos, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. Quizás no cambiemos a la iglesia, pero la iglesia no nos va a cambiar a nosotros, porque fuimos llamados a que se conviertan en el Señor. Ellos te critican, hablan de ti, pero por dentro te admiran, porque te atreves a ser un hombre de Dios. Dicen, no estoy de acuerdo con él, pero es un hombre de Dios, comprometido con Dios. Un día Dios me dice a mí, me toma de sorpresa y me habla y me dice, óyeme, Radamés, ¿de quién era siervo Eliezer el Damaseno? Yo con todo digo inocentemente, sin saber a dónde me lleva, de Abraham. Dice, ¿a quién servía? Abraham. Y me dice, ¿y Abdías de quién era siervo? De acá. ¿Y a quién servía? Acá. ¿Y tú, siervo, de quién eres? Y yo, no sé, siervo tuyo. Dice, aprende lo que te quiero decir. Eres siervo mío. Un siervo no sirve a dos señores. Yo soy tu Señor. No vas a servir a otro más. El que quiere agradar a los hombres no es siervo del Señor Jesucristo. Aleluya. Pues escúchenme. De la misma manera que tú eres un buen hijo, mañana tú serás un buen padre. El hijo que sabe honrar al padre, hablando de ministerio, mañana será honrado. El que es siervo, fíjense que el Josué sirvió a Moisés 40 años y después llegó a ser lo que fue. Eliseo sirvió muchos años a Elías antes de llegar a ser lo que fue. Aún David sirvió a Saúl, a pesar de todo lo que era Saúl. Sirvió a Saúl y luego llegó a ser el rey de Israel. Los discípulos sirvieron a Jesús y después llegaron a ser lo que fueron. Dios nos hace siervos antes de hacernos, llamarnos. Sirviendo es que recibimos la idoneidad para el servicio. Y a mí me ministra que solamente 2 veces aparece esa expresión, Padre mío, cargo de Israel y su gente de caballo, y se lo dice un rey prostituido como Joás, porque Dios lo usó para decirle una consolación a Eliseo, que estaba muriendo de esa enfermedad, y le dice eso. Ahora miren ustedes aquí, versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque dirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Miren ustedes algo interesante acá, que revela lo que es un padre. Eliseo estaba enfermo, muy debilitado.
Si ustedes saben algo de la Biblia, saben que la Biblia dice que dice Dios nos da fuerza para entesar el arco de bronce. ¿Quién da fuerza para entesar el arco? Dios. Entesar un arco no es cosa fácil. Yo tengo una serie de mensajes que se llama el arco engañoso. El arco que al disparar se quiebra, tiene apariencia. O sea, un enfermo le dice a Juan, mira, no solamente te estoy dando una instrucción, mira la diferencia. Un ayo da una instrucción, un padre dice, te doy la instrucción y te enseño a disparar. Y un hombre enfermo, en cuidado intensivo quizás, a ver, te va a ayudar. Usted sabe la fuerza que tuvo que hacer Eliseo para enseñar a disparar. Eso es un padre. No solamente instruye, ven, sino que yo voy contigo. Jesús dijo, vayan, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te envía, Dios va contigo. Dios va contigo. Cuando el primer mártir de Dios murió dignamente, Esteban estaba muriendo. La Biblia dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús. El original dice que lo vio parado. Jesús está sentado para interceder. Pero cuando alguien, por causa del testimonio de Jesús, viviendo por la palabra dignamente, muere y sufre por causa del Señor, el Señor se para de interceder y dice, yo estoy contigo. Y se paró a decir, Esteban, estoy contigo. Aleluya. Y no me avergüenzo de que tú eres mi siervo. Gracias. Dios sufre contigo. Cuando tú, por causa del Señor y para mantener la dignidad y pagar el precio del discipulado y vivir el propósito de tu llamamiento y la causa de tu elección, el Señor está contigo porque lo prometió. Pero me ministra, dice Pablo, yo recibí del Señor Jesús esto, y lo que yo recibí, esto es lo que yo enseño. Eso se llama saber transmitir. A mí me ministra. Hoy queremos ser tan originales y estamos siempre inventando cosas, cambiando lo que Dios hizo. No, yo no quiero caer en rutina. No, porque yo quiero hablar en el Espíritu, un pretexto. Porque es cierto que en el Espíritu Dios puede hacer cosas nuevas, pero puede hacer lo mismo. Porque nuevo no es una cosa que neo en cuanto al tiempo, sino algo que se llama nuevo por naturaleza. Hay un mandamiento que no es nuevo, pero Dios lo hizo nuevo. El vino en realidad no es nuevo. Es nuevo en el sentido de que Dios lo tenía preparado desde la eternidad y ahora lo está sirviendo. Y todo lo que es el nuevo pacto, que todo es nuevo, no es nuevo ahora, es eterno. Es nuevo porque está usado por primera vez. Estaba señalado para el tiempo del Padre. Pero yo veo que Pablo dice, hablando de la cena del Señor, algo tan elemental. La cena del Señor, dice Pablo, yo lo que recibí del Señor Jesús, eso os enseño. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, toma, este es mi cuerpo. También tomó la copa después de dar gracias y dijo, beban, esta es la sangre de las dos alianzas. Dios mío, si lo recibió a través de los apóstoles o a través de una revelación directa de Dios, no lo dice. Pero a mí me ministra que un apóstol que fue al tercer cielo, noten que Pedro, lo más alto que subió fue una azotea. Y Pablo llegó al tercer cielo a escuchar cosas inefables y gloriosas. Hay ministerio de azoteas y hay ministerio del tercer cielo. Ya ustedes pueden entender el mensaje de la azotea, que Pedro estaba orando a la misma hora y siguiendo su judaísmo y bueno, y sus cosas, ¿me entienden? Entonces, ese Pablo que llegó hasta allá, que escuchó cosas inefables y gloriosas, cuando se trata de la cena, aquí no puedo inventar nada. Y aquí esto es palabra de Dios. Y yo no puedo inventar nada. Vamos a hacer, el apóstol en su revelación trae algo original. Todo lo contrario. Digno es no perder el original. No inventar otro modelo. Ya tenemos el diseño. No hay que inventar otro. Y dice en 1 Corintios 15, dice, el evangelio que yo recibí, ese mismo evangelio os enseño, que Jesús murió, resucitó y apareció a fulano, a perencejo, y al último como un abortivo es a mí. Yo no me he desviado de ese evangelio. Hay que saber, uno, transmitir lo que hemos recibido. Es un deber hacerlo bien. Y escuchen, eso es un padre, alguien que instruye, pero a la vez va y ayuda. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Gracias a la fuerza.
Nadie puede traer una ofrenda a Dios enviada por correspondencia. Solamente hoy con la tarjeta de crédito se adora. Y se pasa, la tienen en la puerta la ofrenda. Yo digo, Dios mío, no se entiende lo que es una ofrenda. No, yo no tengo problema con la tarjeta de crédito. El asunto es, Dios mío, es que la palabra ofrenda, corbán, es acercarse con la ofrenda. Usted la manda por correo. Es un adorador que trae la ofrenda para reconocer a Dios. Hoy está todo prostituido, todo dañado. Si yo comienzo a hablar de la adoración, ¿cuántas? ¿Qué prostitución? No se sabe ni siquiera lo que es una ofrenda de Dios. En la enseñanza, desviados. Perdónenme. Yo estoy en la lista, pastor, con usted, de los que predican desgracias y desdichas contra cosas. Yo hablo del banquete, pero también hablo de la cruz. Entonces, veo algo aquí, que al hombre tal, increíble, ministra. Busque, solamente 2 veces aparece la expresión, Padre de Israel, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y se lo dicen a Eliseo, y miren Boaz. Pero ahora escuchen ahora la parte final de este mensaje. Ya saben ustedes lo que dice el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar, ustedes saben que el 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Note que como padre se enojó también. Naturalmente, si Joás era hijo de Eliseo, santo, ¿qué hijo tenía? Pero le llama Padre mío. Yo no sé, por lo menos con él se comportó como un padre. Eso era lo que quería para él. Escuche, entonces Eliseo, dice el versículo 20, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Se murió Eliseo. Y la palabra de Dios no se cumplía. Y me imagino la angustia que tenía Joás. Se murió el padre mío, se murió el carro de Israel, se murió la gente de caballo. Ahora, ¿dónde está la potencia? Y se deprime. Pero escuchen, a veces hay una palabra en Zacarías que a mí me ministra mucho, porque Dios dice a través del profeta Zacarías a Israel, los profetas que dieron el mensaje a vuestros padres se murieron, y vuestros padres también se murieron, pero la palabra de Dios persiguió a vuestros padres y los perseguirá a ustedes. Murieron los mensajeros, murieron los padres, pero la palabra de Dios no muere, persigue hasta que alcanza, porque la palabra de Dios, porque es una saeta lanzada. La saeta es lanzada hacia el propósito de Dios y da el blanco de su propósito. Por eso hay que creer en la potencia, que es nuestro llamamiento. Administramos la palabra de Dios, la cual hizo el universo, la cual sustenta los mundos, la cual se hizo carne en el verbo para dar la redención, la cual la usó Dios para engendrarnos. Somos el producto de la palabra, hemos nacido de la palabra, somos el producto de la palabra, y ella existe para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Es eficaz. La palabra eficaz significa energía, es la palabra que da energía, es la potencia, es la palabra que levantó a Cristo entre los muertos. Ese es el poder que levantó a Jesús y lo llevó a la diestra, y es el que vivifica nuestro cuerpo mortal. La misma palabra. Entonces Eliseo estaba muerto y había una palabra anunciada. Ahí, ahora vamos a demostrar si era o no la palabra, la potencia de Israel. Muerta la palabra. No, la palabra estaba muerta. Murió el profeta, pero no murió la palabra. Yo veo aquí algo muy interesante. Y dice, dice aquí, y aconteció que al sepultar a unos hombres, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Un manto enterrado, resucitando muertos. Ese muerto
era una señal para Joás de que la palabra de Eliseo se iba a cumplir, para mostrar que era la potencia de Israel. Y el pasaje termina diciendo, el último versículo dice: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, la ciudad que éste había tomado en la guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y dice, y restituyó las ciudades de Israel, tal como se lo dijo el profeta. La muerte de Eliseo, miren ustedes, debilitado, podía empezar el arco de bronce, y muerto resucita muerto. Aleluya. Como Jesús. Cuando David fue donde el sacerdote, le dijo: ¿tienes una espada? Dice: tengo una, aquella con la cual tú mataste al gigante. Dice: no hay otra mejor que esa, dámela acá. Porque la mejor arma es aquella que el diablo quiere usar para hacerte daño. Esa misma usa Dios para derrotarlo a él. Jesús no tenía pecado, pero por nosotros hizo pecado, y haciendo ese pecado, destruyó el pecado. Y luego, muriendo, le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Ahora Eliseo, muriendo, estaba dando vida. Dice, para mostrar que nosotros no somos imprescindibles. Yo estoy aquí y me voy, pero Dios queda. Como decía Martín Lutero en la dieta de Espida, 1529, cuando temblaban los príncipes alemanes, porque temían a Carlos V y temían que iban a perder todo, y venían los turcos invadiendo por ahí, y estaba sacudida Europa por temor a los turcos, y los príncipes que apoyaron como Federico estaban temblando, y Martín Lutero compone el poderoso himno: castillo fuerte nuestro Dios, y dice una estrofa: aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque la palabra de Dios lucha a nuestro lado. Los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. En otras palabras, no teman perder los hijos y las mujeres por causa del evangelio. Tarde o temprano Dios va a remunerar, Dios va a recompensar, y la palabra de Dios no está presa, llegará hasta el día final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que creer en la palabra, hay que creer en la palabra. Yo quiero decirte que como el pastor sufro mucho desaliento, aunque yo no quiera ser un deprimido. Amo la palabra, me molesta, me ofende, me entristece ver cómo se juega con la palabra. Me duele. A veces me siento que estoy arando en el mar. Dios mío, ¿qué está sucediendo? Vi a las naciones que cada día me convenzo más que son pocos los que tienen el corazón de Dios. Digo: Dios mío, ¿qué está sucediendo? Hay un divorcio entre los corazones y el evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor? Y cuando estoy así desalentado, aparece Dios, como apareció Elías: levántate. No importa lo que suceda, yo voy a cumplir mi palabra. Y conoce a los que son suyos y tienen el sello de Dios. Ahora, esta es mi conclusión. Escucha esto. Esta es mi conclusión. Para ir a la conclusión tengo que ir al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Vean 2 versículos acá. El 13 y el 14. Segunda de Reyes, ahí termino. 13 y 14. Dice: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído. Noten ustedes que dice 2 veces. Cuando Dios dice algo 2 veces, atención, como los 2 sueños del faraón. José dice: el hecho que te lo diga 2 veces en la palabra requiere premura, y eso es un testimonio de que es verdad. 2 veces que cayó el manto, 2 veces dice que lo levantó Elías. Dame la atención acá, y ojalá que yo pueda comunicar el Espíritu. ¿Saben ustedes cuántos mantos dignos hay en el suelo? De paternidad, de hombres que vivieron para Dios, que murieron y no tuvieron a nadie, porque el manto anda por ahí. Y algunos están como Israel, adorando el efod que construyó Gedeón con el oro de los amalecitas que eran comerciantes, y los madianitas que eran comerciantes. Hizo el efod y dañó el efod porque le puso adornos, y Israel se prostituyó. Hay mantos de comerciantes que están levantados, y la gente mirando
constituidos siguiendo esos mantos. Sin embargo, los mantos de los verdaderos padres están caídos. Bendito Dios. Y Dios, ministros, nos desafía. Hay que recoger esos mantos. Ojalá que nunca tu manto caiga sin ser recogido por un hijo de tu vientre, nacido del trabajo de Dios en tu ministerio, mi hermano amado. Porque eso es lo que ha sucedido. ¿Dónde está el manto de Lutero? ¿Dónde está el manto de Zwinglio, de Calvino? ¿Dónde está el manto de Jonathan Edwards, de Finney? ¿Dónde están esos mantos? Caídos. Si queremos, si se puede decir así, vindicar la dignidad del ministerio, tenemos que vivir como es dignos de Dios, dignos del Evangelio, dignos de la palabra, dignos del testimonio de Cristo. Pero también hay que levantar los mantos de esos hombres caídos. Yo le decía al pastor que me ministró verlo enseñar acerca de la historia de la iglesia. Lo tengo en mi iPhone y le escucho. A veces los aviones le escucho, me identifico. La iglesia tiene que saber la historia. Hay muchos mantos caídos. En el año 1995, no, creo que fue 95, 96, Dios nos dio a la iglesia nuestra, que tenemos 20 años con un ministerio de intercesión, 24 horas por la iglesia. Tengo como 5, 6 o 7 ministros que viven solamente para orar, reciben un salario para orar por la iglesia. Y Dios nos mandó a las naciones a orar por la iglesia. Y Dios, vayan donde hubo avivamientos y oren. Mis hermanos, fuimos a los Piamontes a orar allá por los valdenses. Fuimos a la casa de John Wesley. Fuimos a Wittenberg, a la casa de Lutero. Fuimos a Patmos a orar allá por las 7 iglesias. Orando, diciendo: Señor, resucita esto. Trae vida a la iglesia. Que no se muera aquello que tú sembraste. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que llorar, hay que orar, hay que gemir, a oír hasta que el Dios que nos envió responda a la oración. No podemos ser apáticos ni indiferentes a lo que está sucediendo. Hay que anunciar. Pero mis hermanos, hay que ir al que nos puede ayudar, que es Dios. Amén. A decir al Señor que nos ayude. Para esto nadie es suficiente. ¿Quién va a recoger mi manto? Pregunto al Señor. Algunos están preocupados en la iglesia: pastor, ¿quién será? Y yo digo: estoy preocupado por eso. Que se ocupe el Señor. Él es el Dios de la elección, no yo. Pero yo quiero decirte a ti que la recompensa más grande que Dios puede darle a un ministro es darle un sacerdocio fiel y una casa firme. Un sacerdocio fiel significa una persona que viva digna, de acuerdo a ese sacerdocio. Como lo fue Sadoc, como lo fue Finés, como lo fue David. Dios le dio una casa firme a Sadoc y una casa firme a Finés cuando el celo de Dios lo consumió. Y por el celo, porque defendió a Dios, Dios entonces hizo pacto con él y su celo le fue contado por justicia como la fe de Abraham. Así se vindicó también Leví, después que hizo lo que hizo, y aún su padre se avergonzó de él. Pero después allí, cuando Dios dijo: lo que son de Dios, pónganse de este lado. Cuando Moisés dijo: lo que son de Dios, pónganse de este lado. Y Leví tomó su espada a matar a sus familiares, amigos. Y allí dice que se consagró a Jehová con el celo de Dios. Ahora, escuchen. El hombre que recogió el manto de Elías y lo levantó, y hasta lo probó, a veces era verdad que funcionaba, y fue al Jordán y dijo: Jehová, el Dios de Elías, dame la potencia. A veces tengo la doble unción. Y puso el manto y se abrió el Jordán. Funciona el manto de Elías, funciona el manto de la palabra. La palabra de Dios no está presa ni puede morir. Ahora, qué triste. El manto de Elías cayó y Eliseo lo recogió. Pero el manto de Eliseo se enterró. ¿Saben cuántos mantos están robando? Es gente, personas dignas. ¿Saben cuántos mantos caen enterrados? Porque no hay alguien que pueda seguir. Me preocupa.
era la persona supuestamente que debía de heredar el manto de Eliseo? Pues Giezi, me imagino que estaba más cerca del cielo de Eliseo. Pero cuán indigno era este varón, por la avaricia, que es lo que está matando el ministerio hoy, la avaricia. Pues Giezi no heredó el manto velloso de Elías, ni el manto velloso de Eliseo. Heredó la lepra que él codició de Adamán. ¿Y saben ustedes qué pasó? Escucha, el pastor decía eso, me compartía eso, que si tú no vas, Dios va a luchar contigo porque te eligió, pero después, si no quieres, Dios va a buscar a otro, pero Dios va a hacer lo que se propuso hacer. Miren ustedes esto, pasaron aproximadamente 800 años ese manto enterrado, porque no había nadie digno de tomar ese manto. Pero Dios decía, el manto de este varón no puede quedar enterrado para siempre. Entonces se levantó el hijo de Zacarías y de Elizabeth, llamado Juan el Bautista, que tenía el espíritu y el poder de Elías. Un aplauso. 800 años hasta que llegara un varón conforme a ese espíritu. Pero llegó el varón de una mujer estéril, y eso me llena de esperanza. Juan el Bautista llegó a ser un emblema, un tipo, como dice, de que le prepara el camino al Señor. El que le prepara el camino al Señor se queda sin gente. Juan se quedó sin nadie. Desde que dijo, este es el Cordero de Dios, nadie lo seguía. Y después le cortaron la cabeza. El que le quiera preparar el camino al Señor se queda sin gente, sin cabeza. ¿Quieres preparar el camino al Señor? ¿Quieres ese hermano? Los hombres que vivieron la dignidad de Dios, puede ser que su manto caiga y que nadie lo recoja por un tiempo, o que lo entierre y nadie lo resucite. Un día Dios se va a acordar de ti, si fuiste fiel y fuiste íntegro, y va a levantar un hombre conforme al propósito del corazón que te dio para hacer esa obra. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo, y todo lo que se propuso lo hará, porque Él es fiel. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te ruego por tu misericordia